a todos, queridos hermanos. Nos reunimos en este martes 26 de diciembre, todavía con el calor y la luz de la Navidad encendidos en nuestros corazones, prolongando esta alegría de esta buena noticia que hemos celebrado. En este día en particular lo hacemos festejando a San Esteban, el primer mártir de la Iglesia, uno de los primeros diáconos, de los 7 diáconos reconocidos en los mismos evangelios como hombres que habían sido seleccionados por su fe y por reconocer en ellos el Espíritu Santo. Y el primero que dio un testimonio de fe cristiana al entregar su propia vida, una vida que de algún modo en esa entrega, en el sufrimiento, se unía a la entrega de Cristo en su pasión. Vamos a compartir el texto del Evangelio en su capítulo 10 de Mateo, en los versículos 17 al 22. Jesús dijo a sus apóstoles: «Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará». Palabra del Señor. Parecería que la Iglesia ha cometido un error. ¿Cómo celebrar el primer martirio justo pegado a la Navidad? Hay un contraste enorme en esto que uno podría entender como algo que no tiene demasiado sentido. Y sin embargo, cuando uno empieza a profundizar este misterio de la Navidad, va a descubrir que no es otro aquel que se entregó en la cruz que el que nació en Belén. Que ese que despierta la ternura de nuestro corazón en su pequeñez e indefensión es el mismo que también se empequeñece extremadamente y queda indefenso ante la injusticia del pecado de los hombres. Por eso, este martirio es una invitación a contemplar el misterio de la Navidad desde una perspectiva muy particular. Cuídense, decía Jesús a sus apóstoles, porque los entregarán, porque los azotarán. Serán llevados delante de poderosos. Y allí no teman. Con la misma confianza de ese niño que se entrega al amor de sus padres, con la misma confianza de ese Hijo eterno que se entrega al amor de Dios, son estas invitaciones que hoy nos hace la palabra las que nos llaman a nosotros a confiar, aún en las dificultades, aún en los sufrimientos, porque el contexto de ese pesebre no era sino un doloroso momento para esa joven pareja en cuanto al rechazo que no había permitido que nacieran en otro lugar, en cuanto a la indefensión frente a la intemperie y a tantas dificultades de dar a luz en un pesebre, en un establo. Por eso, esta invitación de Jesús que nos llama a confiar cuando seamos entregados, porque el mismo Espíritu hablará en nosotros, no es sino la confianza la que nos llama en toda dificultad.
El Espíritu del Padre, decía Jesús, hablará en ustedes. Y aunque muchas veces el vivir el Evangelio les lleve dificultades, podrán confiar en mí, podrán confiar en mis caminos, podrán confiar en todo lo que yo les proponga. Hay una promesa detrás de todo esto. El que persevere hasta el fin se salvará. Ese niño que ha nacido perseverará hasta el fin, hasta la entrega en la cruz, hasta la muerte. Esa muerte que imitará a San Esteban en su martirio, cuando le sea quitada la vida por la fe. Cada uno de nosotros, al renacer en la fe en esta Navidad, tenemos que asumir esta parte de nuestra propia fe, el rechazo que a veces podamos sufrir. No nos faltará la fuerza, no nos faltará la paz, no nos faltará la presencia de Dios en su Espíritu, y esa perseverancia será la que finalmente produzca en nosotros ese renacimiento del Espíritu que celebramos en la Navidad. Queridos amigos, que Dios los bendiga, los cuide y acompañe en este día con su amor.